SAO tendrá nuevo anime. One Punch Man 2 tendrá doblaje. La última temporada de Shingeki no Kyojin tiene fecha y doblaje al español latino. Shokugeki no Soma, Log Horizon, Yuru Camp y más. Sean bienvenidos al video de noticias, sección donde presentamos las noticias más importantes del manga y anime. Sin más, comencemos. Después de creer que no llegaríamos vivos para este momento, la última temporada de Shingeki no Kyojin ya tiene fecha de estreno, la cual, pese a que nuestras predicciones apuntaban al mes de octubre, quedó fijada para el próximo 7 de diciembre. En lo que respecta a nuestro territorio, la plataforma de Funimation confirmó que la transmitirá de forma simultánea en México y Brasil, con su respectivo doblaje al español latino. Por otro lado, en el resto de la región podremos disfrutar de todos los episodios a través de Crunchyroll, pero en este caso solo con subtítulos al español. ¿Y qué más podemos esperar de esta temporada final? La tercera temporada de la serie terminó con una de las revelaciones más importantes de la serie, pero sería iluso pensar que ese será el único balde lleno de agua fría que nos arrojarán directamente en el rostro. Ambientada algunos años después y cubriendo de lleno el arco de Marley, esta última tanda de episodios adaptará la recta final del manga, aunque nos queda en duda si la conclusión será la misma para ambas versiones. Si todavía no han leído el manga, sencillamente prepárense para cualquier cosa, porque les aseguramos que Shingeki conseguirá sobrepasar nuestras expectativas. Y hablando de Shingeki no Kyojin, las películas recopilatorias llegarán a México con doblaje al español latino. Aunque todavía no podemos confirmar una fecha exacta, sabemos que las películas de El Arco y la Flecha Escarlata, El Rugido del Despertar y Alas de Libertad se estrenarán a lo largo del mes de octubre. Sin embargo, nos toca mantenernos atentos a las recién creadas redes sociales para las películas, en las que irán publicando más información al respecto. En cuanto al doblaje, el proyecto estuvo a cargo de Artworks Digital Studio y fue realizado en Stereo 5.1, después de pasar por una investigación exhaustiva para respetar y cuidar cada detalle de los personajes, lugares e historia. Por otro lado, en estos últimos días, Fire Force nos presumió el nuevo opening para su segunda temporada, el cual es protagonizado por la increíble banda Kanabun, interpretando la canción Torch of Liberty. Asimismo, la segunda temporada de Yuru Camp llegará a nuestras pantallas en enero del 2021, de la cual ya podemos disfrutar un primer tráiler promocional. Por su parte, la nueva y última temporada de Fruits Basket saldrá a la luz el próximo año, con un anime titulado Fruits Basket The Final, con el que prometen concluir 20 años después la historia de Natsuki Takaya. Así que, a pocos meses de poner punto y final a modo de celebración, la cuenta en Twitter oficial de la serie ha recopilado todas las ilustraciones realizadas por la autora durante la emisión de la segunda temporada del anime. De hecho, hay bastante que celebrar. Este es un momento que tanto nosotros como la misma autora hemos estado esperando con ansias, sobre todo después de que ella misma desaprobara cómo se llevó a cabo la primera adaptación de su obra. El anime The World Ends With You se luce con un nuevo adelanto, en el cual se termina de confirmar que la adaptación animada del famoso videojuego de Square Enix se estrenará a lo largo del próximo año 2021. Según comentó el equipo de producción, este mantendrá algunas partes de la historia del juego y modificará otras, a la vez que presentará un Shibuya actual y no del año 2007 como ocurría en el título original. En cuanto al staff, esta serie será dirigida por Kazuya Ichikawa, mientras que Midori Gatou se encargará de los guiones. Por otro lado, el diseño de personajes correrá de la mano del reconocido Tetsuya Nomura y Gen Kobayashi. Uno de los elementos más destacados del juego fue su banda sonora, y quien estuvo a cargo de la música en el juego, Takeharu Oshimoto, también regresará para componer la del anime. En otras noticias, puede que el anime de Shokugeki no Souma tenga un final diferente al original. Por el momento, no es un tema 100% confirmado, pero tanto nosotros como cientos de fanáticos en internet asumimos que el anime se irá por un final alternativo. Todo comenzó cuando en la cuenta oficial de Twitter del manga se publicó un comentario al respecto del episodio final de la adaptación al anime que decía:
la próxima será entonces la última emisión del anime. Por favor, esperen con ánimos el próximo episodio, puesto que seguramente dejará un sabor distinto que el original. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es una pista muy clara o estamos sacando conclusiones apresuradas? Los leemos. Y hablando de continuaciones, la tercera temporada de Log Horizon ya tiene fecha de estreno. El último video promocional publicado por la franquicia nos confirmó que esta nueva entrega saldrá a la luz el próximo 13 de enero del 2021 bajo el título Log Horizon Entaku Houkai y contará con un total de 2 episodios. Por su parte, se viene doblaje al español latino para la segunda temporada de One Punch Man y aunque eso ya es noticia vieja, lo verdaderamente importante es que todo apunta a que ya comenzaron a grabar las voces. La primera confirmación vino por parte de Brasil, donde Ricardo Cruz, miembro del grupo musical Jam Project, confirmó que la segunda temporada de la serie se estaba doblando en dicho país. Y si tomamos en cuenta que la licencia de la serie en toda Latinoamérica pertenece a Viz Media, no es muy descabellado asumir que si hay doblaje brasileño, también hay doblaje latino. Además, el actor de doblaje Johnny Torres, quien interpretará a Genos en la serie, comentó que, según información del doblaje brasileño, esta segunda temporada seguiría en Grupo Macías, específicamente en el estudio IDF, por lo que se sospecha que en Latinoamérica también será igual. ¿Qué opinan? Aunque no estamos muy seguros de que ya estén realizando las grabaciones, tenemos la certeza de que se estarán llevando a cabo durante los próximos meses. El anime que nos transportará directamente al México antiguo, Onyx Equinox, revela un nuevo tráiler y fecha de estreno. Y es que, sin más preámbulo, se estrenará en Crunchyroll el sábado 21 de noviembre. Y además del ya mostrado doblaje en inglés, la serie prometió que contará con doblajes en español, portugués de Brasil, francés y alemán desde su lanzamiento. Y Cell es un joven azteca que de un día al otro termina perdiéndolo todo cuando su hermana y única familia es elegida como sacrificio para un ritual. Él no quiere seguir viviendo solo, así que intenta suicidarse, pero un emisario de los dioses lo salva y le informa que ha sido elegido para cumplir con cierto destino: cerrar las 5 puertas del inframundo y demostrar la valía de toda la especie humana. Ahora les comentaremos todo lo nuevo sobre la adaptación live action de Kimi no Na wa. Según el portal de información Deadline, Lee Isaac Chung, conocido por su trabajo en Munjuran Gabo, será el responsable de reescribir y dirigir el proyecto junto a Paramount, Backrobot y Toho, en compañía de Genki Kawamura, el productor original de la cinta animada del 2016. Además, según tenemos entendido, se mantendrán ciertos aspectos de los primeros borradores escritos por Emily B. Gordon de Big Sick y Eric Heiserer de Arrival. Aunque no seguirán los pasos de su sucesora al pie de la letra, esta película promete mantener la esencia de la misma y mostrarnos una versión algo diferente de un par de jóvenes que, de la noche a la mañana, descubren que intercambian cuerpos mágica e intermitentemente. Cuando un desastre amenaza con cambiar sus vidas, deben viajar para encontrarse y salvar sus mundos. Finalmente, el spin-off Sword Art Online Progressive tendrá una adaptación animada, lo cual se nos terminó confirmando con la publicación de un primer visual y un video promocional. Esta novela ligera narra los eventos del primer arco de la historia, pero enteramente desde el punto de vista de Asuna, y muestra un poco más de cómo su relación tóxica con nuestro dios Kiricristo cambió su vida para siempre. Y bueno chicos, eso ha sido todo por este video. La verdad, muchísimas gracias por estar hasta el final. Sin más, no se olviden compartir el video con sus amigos, la verdad es que nos ayuda muchísimo. Yo soy Dart y nos vemos.